Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa América, a este acto en memoria de Félix Beltrán, un homenaje tras su reciente fallecimiento que tenemos el gusto y el honor de organizar aquí en Casa América con la presencia de Teresa Camacho, diseñadora y compañera de Félix Beltrán, Manuel Estrada, diseñador, presidente de la BID, gran amigo y compañero durante muchos años de trabajo de Félix Beltrán, y Gabriel Martínez, que es profesor y diseñador y además autor de dos libros, coautor de dos libros sobre Félix Beltrán. Nosotros en Casa América pues hemos tenido mucho interés en organizar esta actividad. En cuanto Manuel nos informó del fallecimiento, del triste fallecimiento de Félix Beltrán, pues enseguida nos propuso organizar este homenaje y con muchísimo gusto y con mucha rapidez decidimos que por supuesto tendríamos que hacerlo. Félix Beltrán es un diseñador que ocupa un lugar destacado ya en la historia del diseño en América, el diseño universal y de manera particular el diseño en nuestro ámbito, en el espacio iberoamericano. Él era cubano-mexicano y ejerció su trabajo en Cuba, en México, en Estados Unidos. Y tiene una presencia que ha influido en muchos países y diseñadores de muchos países de nuestro espacio y también de otros ámbitos. Su reconocimiento es universal. Tiene títulos de prácticamente un sinnúmero de países, ha tenido exposiciones en muchos países. No voy a leer porque la lista es interminable, pero resulta evidente que es alguien que ha sido apreciado y reconocido durante estos últimos años en todas partes del mundo en el ámbito del diseño. En Casa América en particular tenemos el privilegio de haber podido contar con su presencia. En el año 2016 tuvimos una exposición sobre el trabajo de Félix Beltrán y de Cruz Novillo, en la que llamada Supersigno, que es una exposición de la que hay una huella en nuestra página web, donde se recoge una entrevista muy interesante con él, que les animo a ver. Y a partir de, y en diversas ocasiones, pues Casa América se ha hecho eco de la actividad de Félix Beltrán. Sin más palabras, pues en este día difícil pensamos que para todos nosotros pues es un deber, por un lado, el organizar esta actividad, y por otro lado pues es algo que nos sale de dentro y que hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y antes de terminar quiero agradecer de manera muy especial la presencia aquí de Teresa Pacheco, que ha hecho el esfuerzo de venir para acompañarnos, para participar en este homenaje y para dar mayor relieve todavía a la actividad que estamos organizando hoy. Muchas gracias. Solamente antes de terminar quiero decir que aquí tenemos en estos momentos esta exposición que ha sido organizada en el ámbito de la Bienal Iberoamericana de Diseño, sobre diseño iberoamericano, y en esa exposición hay una obra, esa exposición que recoge, como probablemente sepan, obras destacadas de la mayoría de los países iberoamericanos, unas obras que un comité ha ido seleccionado como obras de los principales diseñadores de los países iberoamericanos a lo largo del siglo XX prácticamente, y ahí hay una obra muy significativa, muy emblemática de Félix Beltrán, que es el cartel Clic, que está aquí y que al terminar la exposición podrán pasar a ver si quieren, ¿no? Les invito a que se acerquen un momento a ver la exposición rápidamente y desde luego pues a detenerse un momento en el cartel de Félix Beltrán. Quiero saludar también de manera particular la presencia del consejero del agregado cultural de la Embajada de México aquí entre nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Luis por vuestra hospitalidad.
Hoy es un día, en fin, aunque hace ya casi 3 semanas desde el 28 de diciembre que falleció Félix, ¿no? Pero sigue siendo triste, ¿no? Lo que pasa que yo personalmente, aparte de que, o sea, soy muy amigo de Félix, porque no lo voy a decir en pasado, porque voy a seguir siendo amigo de Félix durante mucho tiempo, ¿no? Mientras viva, porque esto no se olvida. Félix era muy intenso y yo también, y entonces pues seguiremos siendo amigos. Y de Teresa. Pero a la vez yo creo que también crear una liturgia o algo que nos relacione con los hechos buenos o malos sustantivos de la vida, como es un fallecimiento de alguien querido, pues me parece que tiene un carácter civil, y en este caso civil ligado a lo profesional y a lo personal también, que yo creo que al final es muy bueno para la persona que deja de estar y para los que seguimos hacerlo, ¿no? Aunque a veces cuesta un poco, ¿no? Hoy están, bueno, además de dar las gracias a la Casa de América en la persona de Luis, su subdirector, agradeceros a todos que hayáis venido, un día que se amenazaba a ser muy frío, al final no, de momento no lo es tanto, no sabemos si la noche ya se nos ha olvidado lo que es el frío y parece que ya las amenazas nos... y sobre todo, como decía Luis, la presencia de Teresa, ¿no? Que va a estar unos días en Madrid y ha viajado este fin de semana para estar hoy aquí y acompañarnos. Teresa, que es una persona pues tan, digamos, inusual como era Félix, ¿no? Una persona de una calidad humana grande. No llores, Teresa, que si no hablo de ti, me callo. Pero bueno, que en ese sentido creo que Félix ha tenido, ella también, pero Félix ha tenido suerte en compartir los 30 y muchos años que ha vivido en México con la diseñadora y ahora también profesora de diseño Teresa Camacho, ¿no? Y luego también nos acompaña en la mesa Gabriel Martínez, amigo, compañero de oficio, hemos compartido muchas exposiciones juntas, hemos compartido actividades con Félix, como decía también Luis, Félix, Gabriel y su mujer y compañera de oficio y de sigla, ¿no? Y de nombre de guerra, El Mundo Feliz, Sonia Díaz, han hecho ya varias cosas. Acaban de publicar un libro hace poco e inauguran este jueves una exposición sobre la obra de Félix en una sede de la Universidad Complutense que está en la parte de abajo del Museo del Traje, donde estaba el antiguo Ministerio de Cultura, que yo, sin verla, os aconsejo que la veáis y no os la perdáis, incluso que la difundáis, ¿no? Para que la gente vaya para ver la obra de Félix, que es, pero también para ver seguro el magnífico trabajo que han hecho con el trabajo de Félix, Gabriel y Sonia. Yo creo que esto no hace falta que sea muy largo. Yo me propongo hablar 3, 4, 5 minutos. Seguramente Gabriel y Teresa igual, ¿no? Una cosa corta, luego podemos hacer una visita igual de corta, si os parece, a la exposición que está arriba juntos. Y nada más, o sea, no hay ni copas ni nada pero bueno, solamente el hecho de que estemos juntos. Bueno, agradecer a la persona de la Embajada de México que haya venido, porque bueno, realmente por empezar a hablar de Félix, ¿no? Félix Beltrán, yo no voy a hacer ningún perfil biográfico de Félix. Félix es probablemente el diseñador gráfico más importante de la historia de América Latina y además de uno de los gráficos más significativos de la segunda parte del siglo XX y el principio del XXI. Y a mí no me mueve la pasión, porque yo hay gente a la que quiero mucho y no diría lo mismo de ellos, ¿no? Hay diseñadores, ojo, que en América Latina hay diseñadores gráficos muy buenos. Así que a veces tenemos la idea de que los diseñadores gráficos se concentran en algunos países norteamericanos, europeos,
pero hay muy buenos diseñadores en América Latina. Y Félix probablemente sea el más significativo de todos ellos. No lo digo porque estés tú, Teresa, sino porque lo pienso como diseñador gráfico. No sé qué piensas tú, Gabriel, pero vamos, posiblemente estaremos bastante de acuerdo, ¿no?, en esto. Yo conocí a Félix Beltrán en un evento de la AGI hace quizá 25 años o una cosa así, no recuerdo la fecha exacta, y soy malo para las fechas. Yo no estoy en la AGI, pero presentaban mi trabajo en ese acto y a la salida, Teresa, Félix y yo, sin conocernos, acabamos tomando algo juntos en una terraza y desde entonces hemos sido amigos siempre, ¿no? Es decir, no hemos dejado de vernos nunca. Escribí una carta, me pidieron los de Experimenta que hiciera algo sobre Félix y entonces, como no soy historiador ni tengo intención de serlo, y glosar la gráfica de la gente me parece insuficiente porque la gráfica se muestra. De hecho, ahora Teresa nos va a enseñar una selección de trabajos, así, o se están viendo tal vez, ¿no? Se están viendo. Se están viendo. Los trabajos de Félix Beltrán yo creo que no necesitan comentarse mucho, ¿no? Y no sería tampoco este el lugar para extendernos sobre comentar la obra de Félix. Y escribí una carta a Félix, ¿no? Una carta en la que le decía, o le digo, que debería haber escrito esta carta antes para haberle dado las gracias, porque realmente Félix fue importante en mi vida como diseñador y como... yo tengo una capacidad importante de buscar líos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De hacer cosas, de implicarme en historias, unas veces mejor que otras, como todo el mundo, ¿no? Y tengo un compromiso personal con el tema del diseño iberoamericano desde que conocí a Félix. O sea, América existía antes que Félix y antes que yo, pero Félix, cuando nos conocimos, pues yo le invité a Madrid para hacer algunas actividades, algún seminario, ya no me acuerdo. Incluso dimos un seminario aquí en la Casa de América sobre la marca. ¿Te acuerdas, Gabriel? Tú también estabas. Y con Félix. Y él me empezó a invitar a ir a dar conferencias y talleres a América Latina. Primero a México, varias veces a México DF entonces, a Tamaulipas, a Altos de Chabón, a la costa del Pacífico, ya no recuerdo los nombres, y luego a otros sitios de América Latina, porque Félix siempre ha sido un referente en otros países en el ámbito del diseño gráfico. Y una vez que empecé a ir a esas actividades y a conocer gente, porque yo sinceramente soy de estas personas que necesito viajar para leer sobre los sitios o necesito conocer a las personas para luego saber quiénes son, ¿no? Si no, no digo que esté bien, pero es mi forma, ¿no? Y empecé a comprobar que el Atlántico era más pequeño de lo que yo pensaba. Es decir, que las dos orillas estaban mucho más cerca de lo que a veces desde Europa suponemos, como dice Saramago, que tampoco me lo he inventado yo, ¿no? Que es este libro estupendo de Saramago, de la balsa de piedra, ¿no? Que la península ibérica se agrieta por los Pirineos, se pone a navegar por el Atlántico rumbo a América Latina, ¿no? Haciendo alusión a ese carácter de añoranza americana que al parecer tenemos, ¿no?, los portugueses y nosotros, y lo tenemos con razón. De manera que la Casa de América no solamente es una iniciativa diplomática, ¿no?, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, sino que es algo que yo me he dado cuenta que es muy tangible. De todos estos viajes a América Latina, míos a dar cursos, y de la propia presencia de Félix, nació la idea de montar un evento de diseño iberoamericano, o sea, de materializar la realidad de algo que parecía, y que algunas veces yo he discutido con provectos hombres y mujeres del diseño y de la cultura europea o española o incluso americana, ¿no? Es decir, pero ¿qué tiene que ver Guatemala con Portugal, ¿no? ¿De qué habláis, ¿no? Incluso algún diseñador español. ¿Por qué no gastáis más energía o gastas más energía en estrechar vínculos con el diseño francés o italiano, que están cerca, que son vecinos europeos, que además, por cierto, yo tengo muchos lazos con los diseñadores italianos, ¿no? Bueno, pues de este contacto entre Félix Beltrán y yo nació la idea de convocar una primera reunión en 2007 con diseñadores de toda América Latina, Portugal y España,
y Pepe. Y en esa reunión convocar una primera Bienal Iberoamericana de Diseño. Hicimos una declaración que se llama, como esta exposición que hay aquí ahora, Iberoamérica Diseña, una exposición, no, quería decir una declaración, ¿no? ¿He dicho declaración o exposición? He dicho exposición. Una declaración. Hicimos una declaración que redactamos ahí los 20 personas que nos habíamos juntado, Rubén Fontana, Félix y yo, los tres ahí discutiendo cada palabra, íbamos, nos las cambiaban todas, volvíamos, nos volvían a cambiar. Hacer una cosa entre 20 y redactando entre 3 es realmente difícil, pero bueno, quedó una cosa interesante que yo creo que sigue en vigor. Y de ahí ha nacido algo que ha ido creciendo. De hecho, ahora mismo hay una exposición onomástica, además de la BIS este año, además de cumplir 15 años, que tiene una exposición en la segunda planta del Museo de Artes Decorativas, esta, que forma parte de la BIS octava, y también una exposición con la BIS completa en Matadero, ¿no? Y esto nos ha dado excusas a Félix Beltrán, a mí y también a Teresa, de seguir viéndonos pues prácticamente todos los años, porque cuando no había bienales, pues hemos hecho encuentros vinculados a la enseñanza del diseño y esta ha sido una conexión que no ha dejado de existir, ¿no? Y hemos seguido siendo amigos todo este tiempo, ¿no? Félix es un diseñador de una biografía que yo, como os decía, no voy a... pero sí os voy a dar algunas pinceladas desde el punto de vista del diseño. Félix estuvo estudiando en Nueva York cuando era joven. Y era se visualizó como una promesa del diseño para algunos de sus profesores como Bob Gill, ¿no? Sin embargo, cuando la Revolución Cubana se materializó en un régimen, en un gobierno, Félix se fue a ayudarles a constituir su identidad y su imagen como país recién estrenado con un gobierno, ¿no? Y dejó aunque nunca ha perdido las relaciones con algunos de los diseñadores más notables de Nueva York, que fue donde estuvo, se fue a Cuba y fue un poco el alma profesional de la comunicación del régimen cubano, ¿no? Luego, más tarde, se convirtió en una persona que no estaba de acuerdo, pero años más tarde, cuando ya había jugado ese papel un poco estructural del diseño cubano, dirigía una oficina para la comunicación del Partido Comunista de Cuba y se fue a México y no a Miami, porque no quería irse a Miami como la gente que se iba de Cuba. Pues decía, no, yo me voy de Cuba porque soy socialista y aquí ya no, lo que hay no es lo que yo creo, ¿no? Pero su huella como diseñador en Cuba no ha dejado de existir nunca, ¿no? Como habéis visto en algunos de los trabajos que está poniendo en la pantalla, Félix Beltrán tiene un tono gráfico que se aleja de algunos de los estereotipos de lo que podríamos definir como el diseño latino, ¿no? O el diseño latinoamericano, sobre todo, ¿no? Su madre decía que era un suizo que había nacido por error en el Caribe, ¿no? Por su carácter metódico y por que luego se ve también en esta gráfica de conceptos fuertes y de geometrías, de colores planos, aunque algunos de sus carteles en pro de los valores de la Revolución Cubana o del Che Guevara rompen también ese estereotipo y utilizan la fotografía como base para hacer, pero siempre para hacer expresiones en un contexto muy innovador, ¿no? Muy poderoso. Os decía Luis que arriba, en esta exposición que hay de los 22 países iberoamericanos y 2 piezas por país, los cubanos han seleccionado 4 carteles de Félix. Y alguien tuvo la idea, no sé si fui yo, fue Lorena, que está por aquí, la coordinadora de la BID, o quién, de poner el cartel de Félix un poco más grande. Félix vivía cuando hicimos esta exposición, nos gustaba ese cartel más, nos parecía más poderoso, no es un tema de amistad. Y ahí se ha quedado más grande que los otros carteles, ahora lo veréis si subís. Es el cartel de Click, ¿no? Que a mí me gusta mucho la historia que contaba Félix de este cartel que todo el mundo sabe, pero yo hoy vais a soportar que os la cuente yo un momento, ¿no?
Era un cartel que promovía el ahorro de la energía eléctrica en una Cuba que no debía tener muchos recursos, a pesar de que todavía existía la Unión Soviética, porque luego se quedaron sin muchas más cosas de las que tenían en ese tiempo. Y entonces Félix hizo este cartel famoso que tiene la palabra clic, con una tipografía de palo amarilla pequeña, en medio de una enorme extensión azul, ¿no? Y entonces la gente de la dirección, de los responsables del Partido Comunista Cubano, le decían, no, esto lo tienes que poner mucho más grande. Y entonces Félix pues decía, si lo pongo más grande, no dirá clic, dirá Cataclán, ¿no? O algo así, ¿no? Y consiguió dejar el clic en pequeñito. Es un cartel que a mí me parece de una provocación gráfica, no conceptual, sino gráfica, ¿no? Los que vivimos del oficio este de diseñar sabemos lo difícil que es llegar a acuerdos a veces con los clientes, ¿no? Porque claro, ellos son a los que hay que responder, a los que hay que satisfacer sus demandas, resolver sus problemas y las funciones del diseño, ¿no? Y en ese sentido Félix ha sido capaz de aunar la disidencia con los resultados a largo plazo, porque en Cuba se crearon unas brigadas clic de jovencitos, jóvenes, con camisetas con ese clic y que iban diciendo a la gente que ahorrase energía, y se convirtió en un símbolo contra el pronóstico de las lúcidas mentes que dirigían la comunicación cubana, ¿no? Aparte de Félix. Félix estuvo mucho tiempo sin volver a Cuba. A mí me invitaron a ir a la Bienal de La Habana de diseño hace no sé cuántos años, quizá 10 tal vez, o 8, no sé. Y yo les dije que si no volvía Félix yo no iba, me daba mal rollo ir. Y entonces, porque Félix no es que no le habían prohibido ir, pero entonces le invitaron a que fuera y fuimos juntos, Teresa también. Estuvimos visitando el barrio de La Habana, donde Félix había nacido. Nos enseñó una casa ahora deshabitada que él recordaba más grande, que era pequeña. Yo creo que era muy pequeña, Teresa, o es que yo la recuerdo pequeña, muy pequeña, ¿no? Ahí donde nació Félix. Y él nunca ha dejado de ser, a pesar de que es mexicano, porque aparte de que porque tenga el pasaporte, y si digo lo contrario, Teresa luego me correrá por el pasillo. Es mexicano, pero no ha dejado de ser cubano tampoco, ¿no? Se puede ser de varios sitios, ¿eh? Yo creo que es una cosa que no está reñido, y sobre todo porque el corazón es un músculo ancho que ocupa mucho trozo, ¿no? Y en ese sentido, él se ha convertido en un diseñador global, o sea, en una persona global, una persona que quizá en las épocas en las que él representaba la imagen de Cuba y su diseño fuera, pues tenía relación con gente de toda la Europa del Este, donde además había algunos hitos del diseño en la Alemania de la República Democrática, también en Polonia, en sitios con una historia del cartel y de la gráfica poderosísima. Y no ha perdido tampoco nunca algunas de las vinculaciones que tenía profesionales con algunos de los diseñadores más notables de Nueva York, algunos de los cuales, por cierto, una vez que tuvo un problema con la retina, le tuvieron que operar, le ayudaron económicamente en esa operación, porque siempre consideraron a Félix y a su retina como algo que no se podía dejar estropear, ¿no? Voy a acabar enseguida. Solo algo que me parece importante es que yo he compartido con Félix muchos eventos de diseño. Y él siempre, si tuviera que resumir las enseñanzas de Félix, él siempre repetía, sin cansancio, que esto es una cosa que se valida en la práctica. Es decir, aquí no vale más que la práctica, ¿no? Y yo he comprobado cómo en el mundo del diseño cada vez hay, en los eventos, yo a veces me siento como el pescado en la pescadería, ¿no? Hay pescaderos, pescadores, expertos en piscifactorías, en la técnica de la pesca, pero pescados, y Félix y yo lo comentábamos a veces, hay pocos, o sea, cada vez somos menos los pescados, ¿no? Es decir, porque el diseño se ha hecho enormemente popular y transversal. En México la cifra que yo creo que me daba Félix hace unos años es que hay simultáneamente ahora en torno a los 100.000 estudiantes de diseño contemporáneamente en una promoción, ¿no? Que es mucha gente. En Madrid, por ejemplo, hace unos años, cuando yo conocí a Félix, estaba el IED, me parece que no había prácticamente alguna de las escuelas de arte que daban enseñanzas del diseño,
Y ahora, si no recuerdo mal, hay 18 escuelas privadas y públicas dando grado de diseño. Se ha hecho una eclosión que además yo no lo veo como algo malo, ¿no? Sino como algo bueno, que es la expresión del sentimiento a favor del diseño que hay en la sociedad. Pero el diseño no avanza más como deseo que como realidad, ¿no? De hecho, en concreto, el diseño gráfico las pantallas no les están haciendo, que es lo que nos ha llevado, por lo menos a mí, Gabriel, a impulsar Madrid Gráfica estos últimos años, porque la gráfica, a pesar de que estamos todo el día usando emoticones y viendo vídeos, está estancada. Esta es una opinión que tengo. Están estancados los diseños de tipos notables, porque para medios muy pequeños la tipografía juega un papel de múltiplos y submúltiplos de los píxeles, pero no hay grandes apuestas por enormes tipos que se reproduzcan a tamaño grande y tengan una aportación significativa, ¿no? Y Félix, en ese sentido, digamos que yo, una de las veces que fui a México, coincidí, no había estado pensado, con una exposición de sus carteles en la galería que tenía su universidad en el centro de la ciudad. Y me invitó a que estuviera en la mesa al abrir la exposición, y realmente cuando yo vi esos logos de Félix, de colores planos, geometrías puras, a tamaños grandes, que es como los han, no sé lo que habéis hecho vosotros en la exposición, seguro que está bien, pero cuando le nombraron doctor honoris causa en la Universidad de la Facultad del Hábitat de San Luis Potosí, en México, yo he visto las fotos, no estuve allí, con logos de 3 dimensiones enormes, con banderolas gigantes con los logos en blanco y negro. O sea, realmente es un cruce entre la obra gráfica y la función del logo que lo hace crecer, ¿no? Yo me acordaba de una frase que en la escuela de arquitectura hacían copiar como si fuéramos escolares para probar la tipografía, y que era una frase de Le Corbusier que decía: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes agrupados bajo la luz. Entonces yo veía los logos de Félix y los veía como piezas arquitectónicas, piezas gráficas, que sí, que luego era el logo de un hospital de La Habana, y realmente estaba muy bien como logo del hospital, ¿eh? O sea, su función no quedaba enmascarada, pero veías esa composición de una H dentro de la H, con una geometría pura, perfecta, ¿no? Y lo veías en un azul brillante, colocado bajo la luz, como lo que decía Le Corbusier. Y hacía esto que trasciende la función de un logo, ¿no? Que tiene un uso, un tiempo, y ¡pum!, muere. O como dice Dunbar en un libro que se llama RIP Logo, que enseña los logos difuntos sustituidos, ¿no? Como el logo de Reuters, de Alan Fletcher y otros muchos. Los logos de Félix son inmortales porque tienen una capacidad gráfica que trasciende su propia función. Y eso los diseñadores no lo debemos decir, porque todo es la función, ¿no? Pues no, a veces sí, y a veces ni siquiera la función para un trabajo como el de Félix Beltrán, ¿no? Y nada, una observación más. Félix era, y bueno, debe seguir siendo mientras nosotros vivamos, pero era un testimonio del conocimiento personal de la gráfica y la cultura del diseño inigualable. Es decir, él había tratado a Herbert Bayer, a Moholy-Nagy, a ver, que os diga, bueno, aparte por supuesto, de Milton Glaser, a Iván Sermayev, es decir, personajes además de momentos distintos, de sitios diferentes, a Steinberg, a Josep Renau, y los conocía directamente, había hablado con ellos, intercambiado opiniones, además, como es Félix, ¿no? Que no deja de estar trabajando con la cabeza, o no ha dejado nunca, no sé si seguirá, a lo mejor, y no ha escrito libros para dejar eso escrito, ¿no? Así que yo, en esta carta un poco traicionera, le digo a Teresa, hay que intentar recuperar con la memoria algunas de esas cosas, ¿no? Que no tienen que ver solo con los análisis morfológicos del diseño, tienen que ver con las vivencias de las personas claves que han estado... estaba pensando en el otro neoyorquino que hizo...
Bueno, pues Gil, Paul Rand, no, pero estaba pensando en el italiano, y Lou Dorfman, que además era muy amigo de Lou Dorfman, contaba unas historias. Pignell. Es decir, la cantidad de cosas. Yo además es que considero que el aprendizaje no se produce por acumulación de los libros, a pesar de que cuando no hay otra manera, los libros son una garantía de que por lo menos no se lo lleva el viento, ¿no? Así que Teresa, y bueno, y Gabriel, Sonia y tú, ¿no? Que habéis empezado a jugar ese papel de riguroso, de analizar la memoria, ¿no? Y nada, Félix me decía a mí que éramos hermanos y yo ahora pues le tomo la palabra, ¿no? Así que decirle aquí en público delante de vosotros que Félix, querido hermano, mientras nosotros vivamos, desde luego mientras viva yo, vas a seguir vivo, ¿no? Es un consuelo, tampoco tengo planeados 200 años, pero bueno, unos cuantos, ¿no? Y desde luego eso va a ocurrir. Así que, Félix, que tú lo veas, ¿vale? Bueno, Sonia, bueno, no está, todos me imagino que sabéis de quién hablo. Pues para Sonia y para mí, Teresa es una hermana, Manuel es, no sé, vamos a decir, sí padre, o hermano muy mayor, Por lo menos de Julia, sí. sí, o tío mayor. Y Félix, pues no sé muy bien si es el gran padre o porque abuelo tampoco, no sé si por la edad. O es como lo hemos sentido siempre, ¿no? Es una persona que siempre, desde el primer momento, nos respetó de una manera extraña y cariñosa de una manera singular, porque tampoco tendría por qué ser así. En ese sentido yo lo extraño. Bueno, quería decir, Sonia y yo no somos muy familiares con la gente en general. Eso no quiere decir que no tengamos buenas relaciones, pero para las cosas familiares no nos mostramos mucho. Y es verdad que, pues eso, las personas con las que estamos aquí tenemos unas relaciones a veces intensas, pero sí profundas. Y bueno, es una suerte poder estar aquí para celebrar, ¿no? Que no está con nosotros, pero no deja de ser una celebración. Yo sé que no me voy a enrollar, además no me gusta hablar porque me descontrolo, pero prefiero leer. Y va sobre algo que señala Manuel, ¿no? El caso de que Félix es una persona que enganchaba, yo creo, con muchas generaciones. Y ahora, bueno, por este suceso de su fallecimiento, pues hemos encontrado pues mucha gente que dice cosas, ¿no? Y me gustaría leer un texto muy sencillo de Hamlet La Bastida, no sé si lo pronunciaré bien su apellido, que es un cubano, bueno, bastante joven, un artista muy reconocido, me imagino que tenga unos 40 años o algo así, no estoy seguro de la edad, porque tampoco soy de los que mira mucho eso, pero que me ha impresionado porque ya le conocía, porque es uno de los jóvenes artistas que utilizan el diseño cubano de una época y toda la comunicación política para hacer su trabajo, y me parece una buena lectura, porque creo que justamente el hecho de que gente muy joven o relativamente joven dedicada al mundo del arte, del diseño, hablen de Félix de una manera, bueno, como habla él o como expresamos muchos de nosotros, es una de las cosas que posiblemente más nos motive, en este caso a Sonia y a mí, a hablar de Félix como de Manuel o de otras personas que estaban antes de que nosotros llegáramos ya haciendo diseño, y explicar a la gente que está bien, ¿no?, mirar esos predecesores, porque se aprenden cosas, ¿no? Y porque aunque tengan experiencias que a veces no nos sirven de una manera a veces directa, pero sí nos sirven, ¿no?, como unos pasos que alguien ha hecho. Entonces quería leer este texto muy sencillito. Acaba de fallecer uno de los más grandes diseñadores gráficos y artistas plásticos cubanos, Félix Beltrán. Este increíble ser humano dotó de tal sofisticación el diseño cubano
que en cualquier escuela europea de diseño, latinoamericana o asiática, le conocen. En resumen, un verdadero duraco. Descanse en paz, maestro. Cuba y su memoria le deben más de una imagen. Sí, bueno, ¿ya? ¿Listo? Bueno, trataré de tratar de que no me gane la emoción, cosa que va a ser muy difícil, se los anticipo. Trataré de hacer una síntesis, que fue lo que más he aprendido de Félix. Perdón. Realmente estoy aquí para darles las gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo en una tarde lluviosa, en una tarde fría, para estar aquí, para recordar a Félix. A Manuel, por dedicarle también tantos años de amistad y de cariño. A la Casa de América por abrir las puertas a este homenaje a Félix. A Gabriel y a Sonia porque estos 2 últimos años de trabajo arduo con Félix eran increíbles, de verdad, eran llamadas y era estarlo convenciendo de que se tenía que poner todos los trabajos y él diciendo que esos no, que solamente de los que tenían una línea, y era una discusión increíble, y a veces recibir imágenes de trabajos de que Félix, este trabajo es tuyo, y Félix, no me acuerdo, y Sonia y Gabriel, sí, claro, porque dice que tal, o sea, había veces que de verdad ha hecho tanta producción Félix que muchas cosas no las recordaba ya, y otras que veíamos que sí eran, y ahí, oye Félix, esto sí, y entonces realmente Sonia y Gabriel se han dado a la tarea de dar a conocer a las nuevas generaciones, no sé si dar a conocer, pero sí dar a entender el diseño de Félix. Entonces siempre estuvo Félix muy contento con eso, y en septiembre que pasamos ahora ahí en México, que fue muy impresionante ver que los libros que llevaba la Complutense sobre Félix se acabaron y todavía me siguen pidiendo libros de los que ellos han hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es darles las gracias a todos ustedes porque de verdad lo quieren y están aquí por eso. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a Félix. A Félix porque siempre se lo dije, es un buen diseñador, pero era mejor ser humano. Y no porque todos los muertos son buenos, la verdad. Pero sí, tenía sus cosas, claro está. Pero siempre estuvo al pendiente de que el diseño cumpliera su función social, que fuera un diseño que respondiera a las necesidades sociales. Y fue lo que inculcó durante tanto tiempo que dio clases. Yo nunca pensé realmente que dejara tanta huella. Y en el momento en que se empiezan a publicar en redes sociales la noticia de Félix, Dios, recibí llamadas de todas partes y muchos pensando que una broma, porque el 28 de diciembre en México se considera como un Día de los Santos Inocentes, donde todo el mundo se gasta bromas. Entonces me llegaron a preguntar que si era una broma de mal gusto. Yo les dije, no, lamentablemente no es una broma. Pero, no sé, o sea, realmente Félix siempre dejó esa huella y a mí me impactó tanto de repente empezar a ver las redes sociales, ver Twitter, ver Facebook, ver tantas cosas que yo todavía ni siquiera publicaba algo cuando ya todos habían publicado. O sea, me ganó el tiempo, sí, me ganó el tiempo, pero me sirvió para darme cuenta de que Félix realmente era ese ser humano preocupado por la educación. Yo creo que cualquier joven que haya conversado con él, y para ejemplo está aquí Julia, y también no puede hablar Sofía todavía, ¿verdad? Pero siempre estaba ahí, ¿qué va a estudiar Lorena? Y sabes, no sé qué, y a Julia, por favor, prepárate Julia, mira que la vida es difícil y solamente preparándote, y siempre estuvo alentando a todas las personas a estudiar y a prepararse. Y creo que esa fue su misión. Sí, fue un buen diseñador, fue un excelente profesor y sobre todo fue un gran ser humano,
preocupado por todos y por tratar de ayudar. Así que de verdad yo les agradezco a todos que están aquí y bueno, a Félix que nos tenga reunidos aquí a nosotros. Así que muchísimas gracias. Félix nos ha dejado. Ha partido físicamente, pero nos dejó una herencia que agradeceremos por mucho tiempo. Es el bagaje de un hombre de gran inteligencia para la creación de una obra que va a perdurar por mucho tiempo. De un profesional inquieto, muy inquieto, que nunca puso límites al quehacer creativo y a una amistad siempre agradecible. Félix, te vamos a extrañar, pero nos quedamos con tu entrañable herencia. Nuestro querido Félix ha dado con rigurosidad y también con rebeldía un impulso inédito al diseño iberoamericano, quienes tuvimos el honor de haber sido elegidos por él para acompañar este proceso. Tenemos hoy el enorme compromiso de hacer crecer aún más esta identidad que tanto queremos. Gracias, Félix, de verdad, muchas, muchas gracias. Félix, afortunadamente todos sabemos la clase de diseñador que eres, ¿no? Y el trabajo que dejaste. Va a ser muy difícil encontrar o imposible encontrar una persona con las características que tuviste en tu trabajo, ¿no? Desde ser un Mad Men hasta ser el diseñador de una revolución. Enseñar a tantas generaciones y bueno, tener como todos los puntos de vista que tenías y que expresabas sin ninguna preocupación y generosamente. Tuve la fortuna de que fuéramos amigos, creo que buenos amigos, y pues Félix, te vamos a extrañar. A Félix no le vamos a decir adiós como no se lo dijimos cuando salió de Cuba. Félix formará parte de cada una de nuestras creaciones. Félix estará presente en nuestros corazones. Saber y alegría nos entregó. Es su legado. Orgullo de ser cubano. Gracias, Félix. Gracias. Hacer una semblanza de la figura de Félix Beltrán en 30 segundos es un trabajo arduo y difícil. Con todo me voy a atrever a poder dar 3 pinceladas que caracterizarían pues, valores y cualidades de su figura dentro de lo que sería el mundo del diseño. En primer lugar, hablaría sobre la amistad de Félix para con nosotros y de nuestra parte el reconocimiento de su persona, porque eso ya forma parte de nuestros recuerdos, forma parte de nuestro imaginario colectivo a la hora de escenificar el diseño. En segundo lugar, hablar del talento de Félix, porque gracias a ese talento el diseño iberoamericano es visualizado y reconocido a nivel internacional y eso le permite ser un referente indiscutible. Y en tercer lugar, hablaría sobre el activismo y el compromiso desde el diseño iberoamericano que en todo momento se construyó a través de un discurso de la insumisión o de el no rendirse ante la pérdida de la libertad. Gracias por permitirme participar en este homenaje, un homenaje merecido, sincero y real. De Félix Beltrán, ¿qué puedo decir? Más allá de agradecer y recordar la claridad en su ser y en su hacer, sin artificios y sin excesos, sin truculencias, desde la contundencia, desde el riesgo y desde la convicción. Sus palabras claras, sin abusos, sin rodeos, sin ensimismamientos y también sin concesiones. Como él decía, y así quiero acabar, esto es así. Félix el revolucionario, Félix la síntesis, Félix el elocuente, Félix el símbolo, Félix el universal, Félix es leyenda. Félix Beltrán, un diseñador y amigo mío, un gran diseñador gráfico. Lo voy a echar muchísimo de menos. Lo conocí en libros por los grandes trabajos que hizo en Cuba
en los carteles. Y tuve suerte de conocerlo en Londres, en el Royal College of Art. Y vino a dar una charla sobre su trabajo y mostró una exposición. Y tuvimos una conversación sobre el diseño gráfico desde su punto de vista. Y fue una conversación muy interesante. Félix lo va a echar muchísimo de menos, lo vamos a echar mucho de menos. Gente como él, diseñadores gráficos como él, han sido han indicado un camino para mí muy, muy interesante de cómo hacer las cosas. Sus trabajos, los logos, todavía no tienen tiempo, son para siempre. Cuando se fue de Londres me regaló una corbata de la piedra de Rosetta y le hacía mucha gracia llevar una corbata estampada con la piedra de Rosetta del British Museum. Me la regaló. Esa corbata la tendré conmigo para siempre ahora. Pero Félix nunca se nos irá. Él está con nosotros y lo que me gustaría hacer es enviar un beso a sus seres queridos y mantener siempre que Félix está con nosotros. Ha sido un ejemplo. Echaré de menos sus llamadas telefónicas y las tendré conmigo para siempre. Es un diseñador que animaba muchísimo a los que tenía alrededor y muy, muy especial. Gracias, Félix. Uno de los amigos no se despide. No me voy a despedir de Félix Beltrán, mi amigo, pero le voy a agradecer todos sus aportes al pensamiento crítico, todos sus aportes de cariño, de diseño, de una región iberoamericana en la que nunca sobra nadie, en la que todos estamos a gusto, en la que nos vamos conformando. Gracias, Félix, por tus diseños, gracias por tu sentido del humor maravilloso. Nunca te vamos a olvidar. Mi querido amigo Félix, una gran y extraordinaria persona, un gran amigo, un profesional, un diseñador sobresaliente. Siempre en las conversaciones que tuvimos, que tú tuviste con muchas personas, en los momentos que nos tocó interactuar, discutir, trabajar, siempre dejando huella, con una calidad humana única. Te extrañamos, agradecemos, te agradezco enormemente lo que nos has entregado. Querido Félix, en este día de viento huracanado en Madrid, te mando este recuerdo lleno de admiración y cariño. Siempre serás uno de los grandes diseñadores del siglo XX y siglo XXI y por ello te recordaremos, pero sobre todo porque has sido siempre un hombre lleno de luz. Quiero recordar hoy el cartel Click que me regalaste hace años y que tengo en mi estudio y que es un ejemplo clarísimo de tu talento y de la capacidad de simplificar en el diseño, que es algo que he compartido siempre contigo. Y este clic nunca se producirá en nuestro corazón al recordarte. Muy buenas noches. Yo soy Janine Herrera, me encuentro en México. Y estoy sumamente conmovida por este momento que encuentro muy bello de poder estar presentes en una despedida, en un homenaje, en una palabra. Gracias a uno de los grandes diseñadores de México y del mundo. Félix Beltrán, como nosotros en México lo conocemos, querido maestro Félix, un extraordinario ser humano, generoso, ayudando siempre a todos, buscando cómo hacer redes, siendo un embajador en cualquier lugar en el que él se presentaba. Al día de hoy tengo la fortuna de tener grandes amigos gracias a él
y que me ayudaron a crecer en el diseño, me ayudaron a crecer como persona, me ayudaron a tener proyectos y que sin lugar a dudas, sin la ayuda de mi querido Félix, siempre con una palabra de aliento, siempre con una palabra generosa, siempre con un chocolate, siempre con un perfume, siempre tan Félix, sin olvidar nunca su empuje de saber que el diseño mejora nuestras vidas, pero sobre todo saber que como seres humanos seguiremos creciendo por los grandes maestros como es él. Sé que todos tenemos una gran pérdida, pero habrá que recordarlo siempre como el querido maestro Félix. Muchas gracias. Gracias Teresa, gracias Manuel y gracias a todos estos grandes amigos que pudimos crecer y que somos una gran red que seguiremos haciendo cosas. Gracias. Bom dia a todos e particularmente à Teresa Camacho, companheira de Félix. Conheci o Félix no primeiro encontro da BID, talvez em 2007, na preparação da primeira Bienal Ibero-Americana de Design de 2008. Percebi desde o primeiro momento que se tratava de uma pessoa muito especial. O seu humor, desconcertante, era para mim manifestação de inteligência e de liberdade. Nas diversas reuniões do comitê assessor, colocava-se generosa e humildemente ao nível dos mais novos, qualquer que fosse a discussão. Numa dessas reuniões, apareceu à mesa com a enorme caixa de medicamentos que o acompanhavam, oferecendo-os aos presentes como se fossem drops, assim nos desarmando numa risota generalizada. Em 2016, por ocasião da exposição Novo Mundo, Visões através da Bienal Ibero-Americana de Design em Lisboa, organizada pelo MUD, tive o prazer de o acompanhar mais de perto em passeios pela cidade com a Teresa, o Manuel e a Bárbara. Convidou-me várias vezes a expor na galeria que dirigia no México, o que nunca veio a acontecer. Vi-o chorar pela morte de Fidel, ouvi-o entusiasmado contar histórias da sua passagem por Nova Iorque, ri muitas vezes com as suas intervenções. Talvez por ser tão sensível, a sua obra pareça tão dura, racional e sem condescendências. Com ele, aprendi que design e arte são o mesmo. Despedia-me-nos sempre como se nos voltássemos a encontrar no dia seguinte. Obrigado, Félix. Hola, mi nombre es Maggie Cuesta y estoy aquí para hablar de quién era Félix Beltrán en mi vida. Félix lo conocí en el 1987 y supe del momento que él entró en mi vida que iba a cambiar todo, la manera que yo pensaba del arte, la manera que yo pensaba de la naturaleza, de los colegas, de mi familia. Porque Félix no solo te daba el conocimiento que él tenía, te daba todo lo que él sabía, todo lo que él pensaba, como él quería. Y fue un ejemplo muy, muy grande en mi vida. Fue un mentor para mí desde el momento que lo conocí y será un mentor para mí para siempre. Esas palabras que él decía cuando me llamaba o cuando yo iba a verlo y me decía, mi querida amiga, esas palabras serán eternamente impactando mi manera de pensar, todo en mi vida. Yo quiero decir que yo quería a Félix muchísimo, que fue un mentor para mí en mi vida y eternamente estaré agradecido de él. Félix, descansa en paz, mi querido amigo. Conviver com Félix Beltrán foi tão importante para mim. Félix era uma pessoa muito instigante e ele era muitas vezes inclusive chato, irreverente e sempre questionava as coisas. O que ele tinha também, que foi um exemplo muito grande, era uma energia inesgotável, seja para a criatividade, seja justamente para os questionamentos, para as discussões e para a evolução. Um beijo grande, Félix, onde quer que você esteja. Yo creo que la profesión del diseño le debe mucho a un personaje, a un colega como ha sido Félix Beltrán. Me parece que su influencia es de las que va a perdurar durante mucho tiempo
Y además los que tuvimos la ocasión de conocerle en lo personal podemos dar fe de lo estupenda persona que era, de lo buen colega y de cómo el talento profesional iba acompañado además de eso, ¿no? de un gran talento personal, valga la expresión. Qué tristeza. No me ha gustado nada empezar 2023 sin Félix. Félix es uno de los grandes diseñadores de nuestra época. Félix, además de un amigo, es, diría yo, uno de los maestros cuya pérdida representa una pérdida para todos nosotros. Hay personas que pasan por este mundo dejando algo bueno, es decir, personas sin la cual el mundo probablemente sería un poquito peor de lo que es. Nada, simplemente agradecer la suerte que he tenido de conocerle y de haber compartido con él un montón de charlas, de conversaciones, de reflexiones.